¿Lo oyes? Son las olas, las gaviotas cantando. Y estás en tu tabla preparado mirando al horizonte. Ves que la próxima ola es la ola. Te pones a nadar, la encaras, te ondulas a un lateral y te subes a la tabla. La tienes. Estás surfeándola equilibradamente, coordinando tus piernas. Rodilla, cadera, tobillos, los pies se mueven con fluidez, estás disfrutándola. Cuando la ola empieza a cerrarse, te caes y te preparas. Nadas, sacas la cabeza como si de una película se tratase para expulsarte el agua. Coges tu tabla y vuelves a subirte encima. Y de repente notas algo raro, como si te cayeras. Como cuando estás bajando las escaleras y piensas que hay un escalón más, pero no. Y es un movimiento brusco y raro. Te caes encima de la tabla. Te miras y te falta media pierna. Sí, un tiburón se ha comido la mitad de tu pierna, pero no te habías dado cuenta hasta ese momento. Es aquí cuando te digo que tu dolor es una percepción, porque esta no es que sea una historia real, es que son muchas historias reales, de veteranos de guerra que no se dan cuenta de que les falta una pierna o de que le han disparado hasta un tiempo después, o incluso que lo notan como un puñetazo o algo menor. Esta es la historia de cómo tu dolor es una percepción y no siempre es proporcional al daño recibido. Quédate para aprender sobre la ciencia del dolor. Bienvenidos un día más a un nuevo programa donde comparto la investigación y la práctica del mundo del entrenamiento y la salud para acercarnos un poquito más a nuestra mejor versión física y mental. Soy Alexis y me encanta todo lo que tenga que ver con el cuerpo, la mente y la mejora. Porque nadie dijo que fuera fácil, pero solo se hace camino al andar. Y hoy estamos en un episodio que no sé por qué no lo he hecho antes, sinceramente, creo que es uno de esos que va muy en consonancia con lo que yo he ido desarrollando como hilo conductor en mis redes sociales durante todo este tiempo, que es el dolor. Y quizás no lo he hecho antes porque siempre estoy investigando nuevas cosas y al final nunca te sientes 100% cómodo sobre la autoridad que tienes para hablar sobre ciertos temas. Pero eh, como al final pues vas investigando y esto no se trata de ser el mejor del mundo en un tema, sino de ser capaz de otorgaros y aportaros un granito de arena que a lo mejor no tenéis y que os puede ayudar a mejorar vuestra condición, pues aquí estamos, un día más. Vamos a por ello. Este programa se va a dividir en varios apartados, en varias partes. Esta va a ser la primera parte donde os introduzco esta historia inicial que os he contado de cómo a veces el dolor que nosotros sentimos sobre una lesión o sobre algo no es proporcional al daño, a veces ni siquiera hay daño físico, el tejido ya está curado, pero seguimos sintiendo el dolor. Y entonces voy a explicar un poquito esta primera parte para luego, bueno, esa primera parte de software, hardware, procesamientos y luego para las siguientes partes ir desarrollando un poquito más la zona que tiene que ver con, bueno, pues con sistemas, bueno, jerarquías neuronales, ¿vale? ¿Qué es más importante para el cuerpo y cómo percibe las amenazas? Y líneas de intervención. Yo creo que va a ser el culmen ya. Yo creo que en dos partes puede salir bien. Espero que sea un programa súper importante, súper interesante más bien, porque me va a gustar mucho hacerlo. Mientras iba recabando y organizando la información, yo creo que, no sé, me iba emocionando como diciendo, guau, es que esto está chulísimo de contar, creo que esto va a ser muy interesante, etcétera. Voy a ir un poco de un lado al otro porque tengo varias referencias, libros o manuales, entonces voy a ir de un ladito a otro. Sin más dilación, por ello vamos a explicar esa introducción que hemos hecho. Vamos a hacer unos statements, vamos a hacer unos mandamientos iniciales y a partir de ahí vamos a ir desarrollando. El primero ha sido, claro, es el dolor no es proporcional o no tiene por qué ser proporcional al daño del tejido que has recibido. Incluso a veces hay, voy a ajustar un pelín el micrófono porque quiero ponerme más erguido. Aquí. Incluso a veces hay
dolor y no hay un daño en el tejido. Por eso muchas veces vais locos de un lado a otro con diferentes médicos y profesionales, diferentes pruebas de imagen y os dicen, pues tú aquí no tienes nada. Y tú dices, pues a mí me duele. Y yo he pasado por ahí. Yo he tenido, fue con mis 16 años creo, mi segunda o tercera lesión de rodilla, de esas que te dejan traumatizado porque era una situación muy importante. Además, fijaos que ya entran creencias y contexto emocional. Fue duro porque estábamos jugando unos playoffs de fútbol, ¿vale? Para subir a división autonómica. Y para mí ese era un partido muy importante, yo estaba esforzándome mucho, era titular y hubo bueno, me dieron una patada en la rodilla contra dirección y bueno, me quedé, vamos, creo que no había sentido tanto dolor en mi vida. Además, me pasa una cosa que es que en ese instante, justo antes de yo sentir el dolor, yo sentí antes el arrepentimiento y digamos, la desdicha de volver a lesionarme que el dolor. Yo el dolor lo empecé a sentir 5 o 10 segundos después del golpe. Pero durante esos 5 o 10 segundos iniciales, mi llanto y mi llorera era por la frustración de saber que yo en ese instante me había lesionado, porque ese golpe no fue normal y la pierna se me quedó tiesa, por así decirlo. Entonces, bueno, es que me emociona pensar en cómo voy contándose esto y voy hilando cabos con temas emocionales respecto a diferentes sucesos. Es impresionante. Entonces, ¿qué pasa? Que el dolor no tiene por qué ir de la mano del daño, ¿vale? Y eso es algo que ya os he contado en estas historias iniciales de introducción. Son historias reales. Luego en el podcast por abajo dejaré las referencias. Por tanto, a veces hay una cosa que es la que pasa, que es la intensidad del dolor. Voy a leer una cita. La intensidad del dolor que experimentas no está relacionada directamente con la cantidad de daño que ha sufrido el tejido. Y ese es el primer statement, ¿vale? Con la historia asociada. Por otro lado, tenemos que entender que el dolor no es un input que entra al cuerpo, ¿vale? No existen receptores del dolor. Existen receptores de nocicepción. Y esa nocicepción es bueno, podría ponerlo de alguna cita que tengo por aquí por los libros, pero voy a intentar sacarlo de mi cerebro de haberlo leído recientemente. Los receptores nociceptivos miden el grado de potencial amenaza del estímulo que puede dañar al tejido. Y eso va directo al cerebro a procesarse. Y entonces aquí ya entra algo. Entra unas cosas que son los receptores, una cosa que es un procesamiento, y luego lo que sale, ¿no? La salida, el output. El dolor es un output. El dolor surge de una evaluación de diferentes sensaciones recibidas y captadas por nuestros receptores. Hay un procesamiento y luego sale una cantidad de dolor. Porque, claro, si nosotros, porque, bueno, esto que estoy diciendo, de hecho, cuando se lo decía a mis compañeros en otros centros de entrenamiento, me decían que eso no era así, que el dolor venía por los receptores del dolor, receptores nociceptivos. Aún, no hace tanto, hace 3 años, aún costaba mucho entender que el dolor es un output y no es un input. Incluso en diferentes, pues, bueno, ya sabes que las redes sociales es un lugar maravilloso donde tú escuchas o lees a mucha gente, pues incluso médicos o fisioterapeutas diciéndote que eso es mentira, que el dolor es un input, no es un output. Cuando tenemos es que no sé ni qué decir sobre la cantidad de investigación que tenemos al respecto y la cantidad de ejemplos que tenemos, ¿no? Porque si el dolor es un input, pues por lo que os he dicho, ¿no? Pues tú te darías cuenta de que te falta una pierna en el instante en el que los incisivos del animal están penetrando tu piel, tú a ella recibirías una cantidad de dolor. Pero no es así, porque hay un contexto que se desarrolla en el que tu cerebro decide que eso no es una prioridad ahora mismo, porque tienes otras cosas que pues, solucionar, como el no ahogarte, salir del agua y encontrar un lugar seguro. Entonces ya ahí, cuando tú te des cuenta de que te falta una pierna, seguramente empieza a dolerte una barbaridad. En la guerra igual.
el que a ti te hayan dado un balazo no es una prioridad, porque a lo mejor si le das prioridad a eso y tu dolor te incapacita para moverte, lo que pasa es la muerte. Y si lo que pasa, y la muerte es mucho más importante que haber recibido un balazo, para que me entendáis. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Evaluar el entorno y calcular un poquito cuánto de amenazante tiene ese estímulo que acabas de recibir, porque tenemos muchos receptores, ¿vale? Hablaremos de eso después. Vamos a establecer primero el marco inicial, ¿vale? Entonces, vamos a hablar del cerebro. Y es que tenemos dos cerebros, por así decirlo, ¿vale? El cerebro reptiliano, ¿no? Como suele decirse, y el segundo cerebro, el cerebro más consciente, ¿vale? En nuestro sistema nervioso central, bueno, general, central y periférico, tenemos pues esa posible separación. El cerebro nuevo, bueno, vamos a hablar del cerebro primitivo. El cerebro primitivo, voy a decir estructuras, no hace falta que las sepáis ni nada por el estilo, pero bueno. Incluye ese tallo cerebral, mesencéfalo, protuberancia, médula, colículos superiores e inferiores, amígdala, hipocampo, tálamo, estructuras límbicas. Ese cerebro primitivo es el que se encarga de evaluar la amenaza y buscar siempre que sobrevivamos a todo momento, ¿vale? Es ese cerebro que está siempre alerta, evaluando estímulos y proponiendo posibles respuestas, huida, descanso, reacciones diferentes, etc. Y el cerebro nuevo, ese cerebro que tenemos más superficial, es el cerebro que se encarga de la inhibición principalmente. Realmente lo que intenta es que el cerebro primitivo no esté todo el rato volviéndose loco por cualquier estímulo. Este cerebro nuevo tiene pues, diferentes funciones. Por ejemplo, el pensamiento consciente, memoria, lenguaje, creatividad, toma de decisiones, movimientos, sensaciones conscientes, visión, etc. ¿Vale? Para que veáis que ya tenemos que entender un poquito cómo funciona la estructura del sistema nervioso para poder ir sacando ese entendimiento de input, procesamientos, output. Vale. Aquí vamos a hablar sobre un poquito de qué tratan estos dos cerebros y más bien este proceso, este ciclo de 4 fases, que yo estoy diciendo 3, input, procesamiento, output, pero en verdad son 4 fases, ¿vale? Las vamos a separar porque son muy importantes. Nosotros tenemos una entrada de información, como he dicho, por unos receptores. Eso es el input, primera fase. Segunda fase es la interpretación de esos estímulos, ¿vale? Normalmente decimos procesamiento, pero ese procesamiento se divide en verdad en evaluación o interpretación de esos estímulos y decisión. Y una vez se toma la decisión, surge el output, esa señal principalmente motora que te lleva a moverte. Aquí una historia muy bonita y muy importante, que ya la leí en su día en un libro que es de neurofisiología del entrenamiento, si no me recuerdo mal, que te explican, claro, tienen que justificar su sesgo, ¿no? Pero la realidad es que el cerebro existe por y para el movimiento, ¿vale? No existe para otra cosa, realmente. Es decir, nuestra forma de sobrevivir en el entorno, da igual que no hagas ejercicio, sino la forma de sobrevivir en el entorno, como estoy haciendo yo ahora, gesticulando y hablando, manteniendo mi postura, la capacidad que tienes tú de andar hacia el trabajo, de teclear para hacer una programación a un cliente de su aplicación y de recibir un dinero que te permita comer, o anteriormente, como se vivía antes, de ser capaz de recolectar, trabajar en el campo o cazar para tener un sustento de comida. Todo esto expone que el cerebro sirve por y para el movimiento. Nos ponían el ejemplo de un tipo de, si era una especie de esponja o medusa que existía en el mar, que cuando llegaba, bueno, tenía una especie de médula y de cerebro muy rudimentario. Y le permitía moverse hasta encontrar un arrecife en el que situarse porque es donde había comida. Una vez este ser se depositaba y se anclaba a esa superficie para alimentarse de todo lo que iba pasando y del suelo o de la superficie donde estuviera, lo que hacía era consumir su propio cerebro y su propia médula rudimentaria porque gastaban mucha energía. Y eso es así.
El cerebro gasta mucha energía y si tiene una necesidad alta de movimiento, tiene muchas conexiones neuronales y mucha necesidad de retener esas conexiones neuronales, patrones, etcétera. Y eso hace que consuman mucha energía. Pero ¿qué pasa? Que si no lo usas, si tú decides, bueno, pues entonces no le doy uso, el cerebro que esté al bajo mínimos, esta es la regla que ya hablé en los que hayáis leído el artículo que hice sobre el pie, de una ley muy sencilla en la biología, que es úsalo o piérdelo. Una ley de la acomodación que tanto por estímulos positivos, neutros o negativos, pues hay una respuesta, ¿no? Y si tienes falta de estímulo, pues hay atrofia y degeneración. Si hay exceso de estímulo, hay pues daño y lesión. Entonces, si tú dejas de usar algo, pues pierdes masa neuronal, etcétera, etcétera. Esto venía por el tema del cerebro, bueno, del cerebro primitivo, del cerebro superficial y de toda esta parte del output, etcétera. Ahora que tenemos esas 4 fases, vamos a pararnos en cada una de ellas para entender cómo es de importante todas las... Bueno, para que a veces pensamos que lo único que recibimos es una señal de daño, pero hay cientos de señales que recibe el cuerpo para evaluar si tiene que mandar una señal de dolor o no, un output de dolor o no. Y todo eso empieza por el input. Ya hemos dado las 4 fases, input, evaluación, decisión y output, pues vamos a empezar por el input. ¿Qué pasa con el input? Es decir, ¿qué entra? ¿Cómo nos percibimos, cómo percibimos nosotros el mundo que nos rodea? ¿No? Esa es la clave que tenemos que hablar en esta parte. Y tenemos principalmente 3 formas o 3 apartados de recibir información, ya sea del mundo externo o de nuestro mundo interno, ya sea lo que está por dentro o la posición de nuestro cuerpo en ese espacio. Lo que recibimos de nuestro mundo externo es la exterocepción. Es una palabra muy bonita. Tenemos la exterocepción, que es los sentidos, ¿vale? Pues tenemos la vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto. Y parece que no, pero es muy importante, porque nuestro sistema vestibular y nuestro sistema visual son quizá de una jerarquía muy alta a la hora bueno, de tener el cerebro en cuenta lo que es importante y lo que no. Ten en cuenta que todo lo que esté en la cabeza es extremadamente importante. Entonces, el tacto es importante, pero la vista y el oído a nivel de, ya sea de sonido o de equilibrio, ¿vale? A nivel de oído interno, es extremadamente importante para que el cuerpo sepa cómo se sitúa en el espacio y si las cosas están bien. Por ejemplo, si tú tienes afectado un lado del oído interno, es muy probable que tu sistema propioceptivo del equilibrio esté afectado, ¿vale? No es raro ver en personas que tienen problemas cervicales que a la vez tengan problemas en el equilibrio a nivel de oído, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque son zonas que están muy cercanas. Tenemos, aunque esto pertenece a otra parte, que sería la parte propioceptiva, la parte de la mandíbula también es muy importante porque es un centro de control donde hay muchos ligamentos, donde está muy cerca de la cabeza. Entonces, como estén los ligamentos y las articulaciones posicionadas, también le da información al cuerpo de dónde se sitúa. Entonces, ¿qué tiene que ver que el ojo o el oído pueda darme dolor en el cuello? ¿No? Te estarás preguntando. Pues bastante. Porque la capacidad que tenga, digamos que tienes una percepción de amenaza. Y esto voy a ir repitiéndolo bastantes veces para que se entienda cómo funciona el cuerpo. El cerebro lo que hace es predecir. De hecho, nosotros estamos todo el rato haciendo predicciones. No sé si te has dado cuenta alguna vez en tu vida, a no ser que seas muy zen, pero que a veces estamos creando situaciones hipotéticas en la cabeza que a veces nunca suceden, pero que nosotros vamos haciéndolo. Pues no sufras, es un mecanismo que tiene el cerebro de intentar predecir continuamente. Todo lo que hacemos son predicciones. O sea, incluso cuando tú estás dando pasos, andando y moviéndote, tu cuerpo está intentando predecir lo que va a pasar después para reaccionar. Porque normalmente no da tiempo, si hay una situación de peligro, normalmente no da tiempo a reaccionar con tiempo
o a cambio de un daño, ¿no? Pues a ti, bueno, te va a atropellar algo, pues tú estás atento a la carretera para predecir que no suceda ese atropello. Pero una vez se da la situación en la que te pueden atropellar, es muy difícil, tienes muy poco margen de maniobra para esquivar. Quizá para protegerte lo suficiente como para no morir, pero muy pocas veces de esquivar. Mira, ahora que lo digo, me acuerdo de cuando tuve un accidente con el patinete. Y lo que a mí me pasó es que yo iba por el carril bici en una rotonda, entonces yo iba, estaba solo, pero de repente un coche vino por detrás acelerando muy fuerte y se quiso salir por ese ramal, por esa salida. Claro, yo seguía y yo estaba en el carril externo, por lo tanto yo tenía prioridad y estaba delante suya, en verdad. Pero de repente empezó a acelerar, acelerar y me quiso pillar. Yo lo vi venir porque lo escuché por detrás, porque hice vista horizontal hacia un lado y dije, uy, ese, que viene muy rápido. Entonces empecé a orientarme, a decir, uy, 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 efectivamente, no ha mirado y me ha dado. Para mí esa situación me hubiera pillado muy de improviso si no hubiera visto las señales. Escuchado, escuché con el oído, miré hacia un lado con la vista, vi patrones que otras veces he visto en coches que no entienden que el carril de fuera es prioritario y dije, sí, va a venir a por mí. Entonces, bueno, pues ahí tu cerebro, como decía, hay diferentes ramas de investigación del dolor, algunas más centradas en lo psicológico, otras más centradas en la parte social, expectativas, etcétera, y otras más o mecanicistas, ¿no? Centradas solo en lo que tiene que ver con el tejido. Definitivamente, eh, y como aprendemos de libros como el de Taleb o adaptaciones que hacen autores como... Ay, mira, voy a decirlos porque lo tengo aquí el libro. De Jovanovic, que siempre se me olvida el nombre porque es un nombre ruso, Mladen Jovanovic, para acordarse. Bueno, donde explican de diferentes autores cómo una cosa es... o sea, tú no puedes querer entender el mundo con un modelo. Y eso es así de sencillo. Lo que pasa es que a veces incluso a los médicos se les olvida, ¿no? Porque hay fisios o médicos que escuchan esto y son puramente mecanicistas. Es decir, si me duele la rodilla tengo que hacer una resonancia porque seguramente tengo un tejido que está dañado o inflamado. O no, claro. O a lo mejor tu sintomatología tiene un cuadro clínico, claro, pero no tiene por qué ir en relación a la cantidad de daño que tiene ese tejido, ¿vale? Aquí entra la parte bueno, pues tú no puedes tener un modelo mecanicista para querer explicar el mundo, porque es que no funciona así el mundo. El mundo es mucho más complejo, siguen aprendiéndose cosas, tanto sobre medicina como sobre conceptos de ingeniería, química, etcétera, que no se saben. Entonces tú con un modelo único no puedes predecir el mundo, ¿vale? El cerebro coge de todos los lados e intenta predecir. Pues deberíamos de funcionar igual. A veces nos empeñamos en estudiar mucho un tipo de modelo, yo lo he hecho, yo me especialicé mucho en el mundo mecanicista porque yo estudié mucho la anatomía, la biomecánica de cada situación, ¿no? La cantidad de tensiones, deformaciones, la artrología, ¿no? De la forma que tiene cada articulación, cómo funciona, cómo se une con otra, qué tipos de acoples hay entre articulaciones y cómo eso puede afectar a las tensiones que recibe el cuerpo en un sitio u otro, palancas, etcétera. Y eso es un modelo, es una forma de actuar, pero no podemos olvidar que el dolor también es, o tiene un factor social a nivel de expectativas, a nivel de querer huir de una situación, ¿no? Por ejemplo, hay gente que no quiere dejar de estar lesionada o con dolor porque no quiere afrontar lo que hay después de ese dolor. O gente que ese dolor les ha creado una especie de ambiente reforzador, ya sea familiar o de amigos, donde les sirve ese dolor de cuña para el cuidado, para que le cuiden. Entonces no quiere salir de ese dolor, porque si se me va el dolor, ¿quién me cuida? ¿No? Esas son cosas que existen, son situaciones en las que la gente pues, se mueve a nivel psicológico, ¿no? ¿Te han dicho que tu dolor es para siempre? ¿Te han dicho que tu espalda está destrozada para siempre? ¿Te han dicho que tu rodilla... tienes 30 años, te han dicho que tu rodilla tiene 80 y que nunca se va a recuperar? Pues eso también a nivel psicológico afecta, te genera unas expectativas
de catastrofismo hacia tu articulación, y eso pues el cerebro lo entiende como una amenaza, porque encima si te lo dice una autoridad médica o fisioterapeuta, una autoridad sanitaria en general, pues tú le das un refuerzo mucho mayor y al final te vuelves un enfermo, ¿no? Te ponen la etiqueta de enfermo y te vuelves un enfermo. Esto era un pequeño paréntesis que quería hacer. Entonces también hay tipos de metodologías ahora que están entrando pues, con el tema de los receptores, emociones y todo, pero desde una forma que yo nunca la había visto hasta hace años, que pues por tener problemas busqué soluciones y encontré a este tipo de personas que realizan pues trabajos de lo que viene a ser neurología funcional, es como se llama ahora en España, mm, y buscan acoplar o integrar ciertos estímulos según la jerarquía que tengan para la percepción que tiene el cuerpo de su amenaza y, digamos, limpiarlos, por así decirlo. Todo lo que es hardware y software hay que entenderlo. Una cosa es el tejido y otra cosa es la percepción, el procesamiento de información que tiene el cerebro sobre ese tejido, que es diferente. Entonces cada vez lo vais a ir entendiendo más conforme vamos metiéndonos más en todas estas explicaciones, porque al final lo que vais a entender es que una cosa es lo que pasa en el tejido y otra cosa es lo que el cerebro procesa respecto a eso, ¿vale? De los inputs, perdonad que haya hecho este pedazo de parón, de los inputs tenemos la parte de interocepción, perdón, la de exterocepción, de la de los sentidos, la de interocepción, que hemos hablado, pues el tema de respiración, tema de temperatura, tema de frecuencia cardíaca, etcétera. Y tenemos la propiocepción, que es creo que la que más habéis escuchado, la que más se habla. La propiocepción trata de, o es la percepción, la situación, digamos que son todos esos receptores que ayudan a que el cuerpo sepa dónde está en el espacio y en el tiempo. ¿Vale? Repito, en el espacio y en el tiempo. Esto es importante porque nosotros tenemos receptores que reciben la cantidad de deformación que produces en un tejido y la velocidad a la que se deforma, ¿vale? Entonces eso es importante porque muchas veces en procesos de recuperación de una lesión, las personas desde la parte más patológica les hacen ejercicios muy tranquilos, muy de, bueno, vamos a recuperar tu capacidad funcional para que puedas andar, tal. Sí, pero si esa persona lo que necesita es gestionar fuerzas de manera rápida en un contexto en el que se va a caer o en un contexto deportivo, si tú no les llevas a esa situación en la que sus tejidos sean capaces de recibir información de deformaciones rápidas y manejarla, ir de menos a más con una exposición gradual y manejar esas situaciones, entonces tenemos un problema, porque hay un abismo que, como digo, el cerebro percibe como una amenaza muy grande y tiene que o paralizar la articulación o crear dolor para que no sigas adelante, o si no es capaz de reaccionar de la manera adecuada, al final te acabarás rompiendo otra vez y eso es peor. ¿Vale? Normalmente lo que haces es rigidizar, huir de la situación o generar dolor para que el cerebro te avisa de que, mira, pues no vayas por ahí porque vamos a acabar mal. Aquí abre otra veda, que es la que el dolor es va por umbrales. No es que tú hayas roto un tejido, pero seguramente que llegues a cerca de romperlo puede darte un umbral del dolor para protegerte. Eso pasa mucho con la movilidad. Sabéis que estirar pasivamente te genera una sensación de dolor bastante desagradable. El ejercicio de movilidad también es desagradable. Aunque tú estés activando la musculatura y aprendiendo a activarla y relajarla, es desagradable porque estás llevando al tejido cerca de umbrales de máximo rango y máxima tensión. ¿Qué pasa? Pues que el cerebro te paraliza, te rigidiza en una posición articular para protegerte, porque entiende que eso es una amenaza. Porque, como os digo, el cerebro funciona con percepciones de amenaza, de posible amenaza. Entonces tú estás estirando tus isquios, tú quieres hacer un protocolo de movilidad, pero tú haces un estiramiento pasivo y como tú no estás ni activando la musculatura ni nada, el cerebro percibe un riesgo muy alto, porque tú no estás protegiendo la articulación. En cambio, tú haces un ejercicio controlado, donde tú activamente estás contrayendo la musculatura y dejando de contraerla para abrir espacios o activándola, pero dejándote llevar, el cerebro percibe que tú estás generando una protección muscular, una protección de coordinación neuromuscular, tanto del propio músculo como entre músculos diferentes, y eso permite que el umbral se sitúe en otro lado, el umbral suba, por lo tanto tú puedes moverte más. Así es como funciona el ejercicio de movilidad.
Es ser capaz de, en un rango comprometido, activar la musculatura para que el cerebro perciba menos amenaza y que te permita seguir aplicando tensión y abrir más rango. Y luego ya pues se dan las adaptaciones de tejido. Estábamos hablando de la propiocepción, pues lo dicho, he hablado del tema del tiempo, etcétera. La propiocepción, pues tenemos receptores articulares, en tendones, en músculos, en terminaciones libres a nivel de cápsulas articulares, piel, etcétera, para medir pues el tipo de estiramiento, la posición, la tensión, etcétera. Fijaros toda la información que recaba tu cerebro, vuestros cerebros, del entorno de dentro y de las articulaciones y el cuerpo, para poder ver cómo está tu cuerpo en el espacio y a partir de ahí decir, ¿subir esta escalera es bueno o va a ser dañino para ti? Eso es el cerebro reptiliano, ¿vale? Recordemos, el cerebro más primitivo. Eso va a ser peligroso para mí. Saltar desde este escalón o desde este cajón al suelo va a ser peligroso para mí. Puedo hacerlo. Recabo toda la información. ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Qué receptores están siendo estimulados? ¿Cómo está mi temperatura corporal, mi frecuencia cardíaca, mi respiración? ¿Tengo algún órgano que esté mal? ¿Debo reducir el impacto? ¿Están inflamados? ¿Cómo están mis músculos, mis tendones, mis ligamentos? Y entonces decide, sí, voy a dejarle que se contraiga y se relaje, por así decirlo, de manera coordinada para poder llevar a cabo esa tarea. ¿Vale? Así sí. Así es como funciona el cerebro, imagínate. Claro, si controlamos todo esto de manera consciente nos volveríamos locos. Ahora, ¿qué está pasando? Bueno, a ver, en verdad lo acabo de explicar, ¿no? Un poco el procesamiento, la evaluación de riesgos y la decisión la acabo de explicar ahora. He explicado la fase 2 y la 3 casi sin darme cuenta porque me he puesto a explicar el concepto y luego también el output. El output a nivel de, vale, permito que entrar en esa posición, contraer mis músculos, someterme a esa posición y que reaccione. Pero vamos a hablar de más factores que están afectando a ese procesamiento, que no son solo los mecánicos. Quería recuperar aquí una parte de la integración, ¿no? Estamos en tema de input, la integración de la información. Hay una cosa que me gustó mucho cuando leí y quiero comentarla porque luego la he hilado con un vídeo que he visto, con un libro que leí también. Bueno, me ha gustado tanto el hilo que he creado que quiero comentarlo para ver qué os parece. Entonces, la parte de integración de la información que tú recibes pone, la integración es una habilidad aprendida. Nadie nace sabiendo cómo unir todos estos tipos de información sensorial. Cuanto más practiquemos, cuanto más ensayo y error experimentemos, mejor será nuestra integración. Esto se refiere, por ejemplo, de que ¿cómo decirlo? Creo que lo pone por aquí. Bueno, imagínate, cuando eres un niño, tú no sabes que el fuego quema. Tú es a base de la práctica y el error que desarrollas pues, esa capacidad de protección de que tú notas esa cantidad de nocicepción a nivel de calor y apartas la mano porque sabes que el tejido se va a dañar y luego te va a doler porque al final el tejido está quemado. Em, Te dolerá más o menos, pero obviamente pues dañar el tejido nunca es bueno. El cerebro tiene que proteger al cuerpo. Tú a veces desarrollas relaciones de patrones, ¿vale? Estos vamos a llamarlos son relaciones de patrones que no tienen por qué tener demasiado sentido o tienen sentido en un inicio, pero luego no. Por ejemplo, tú sabes que pues, cuando te duele el cuello o te duele la espalda, cuando haces X movimiento, te duele más. Entonces tú aprendes a evitar ese movimiento o el cerebro aprende a mandarte más señales de dolor de manera anticipada porque prevé que esa posición te va a generar más dolencia o más dolor o más daño, perdón. Entonces el cerebro amplifica la cantidad de daño que te da. Esto es útil a niveles iniciales. Son lo que se llama en psicología son conductas funcionales en un momento concreto, porque son funcionales para ese momento, pero luego dejan de ser funcionales, porque ya no tienen utilidad cuando el tejido ya está curado, cuando tú ya tienes una musculatura más fuerte, cuando te permite bajar y moverte, pero a ti te sigue doliendo y dices, joder, pues es que a mí me sigue doliendo, pero yo me he hecho una resonancia y me han dicho que no tengo nada. Entonces, ¿qué hago? Pues ahí tienes que entender que hay una parte de aprendizaje. En otros libros leía que el dolor
es un hábito. Me encanta. Creo que fue en el de Moseley, en el de Explicando el dolor. Creo que fue en ese, no recuerdo. O no, en el de... sí, ya me recuerdo. En el de Recovery Strategies de Greg Lehman. Creo que era en ese. Decía, el dolor es un hábito. Claro, es un hábito en un contexto en concreto. Vas desarrollando una especie de relación, de predicción de que si yo hago eso, me puedo hacer daño, entonces marco dolor, entonces aprendo eso. Pero el hábito se tiene que desaprender. Sí, el dolor se tiene que desaprender. O tienes que solapar otras conductas adaptativas, ¿vale? Perdón, creo que antes he dicho conductas o estrategias funcionales, normalmente son adaptativas. En psicología, por lo menos cuando mi psicóloga me hablaba de ello, era conductas adaptativas para un contexto en concreto, conductas que ya han dejado de ser adaptativas, que ya son pues, disfuncionales, porque claro, ya no te lleva a ningún lado. Entonces, en esa parte de integración tenéis que entender eso, que hay veces que nosotros inconscientemente generamos relaciones, de que si yo hago esto, a mí me duele más. Si yo hago esto otro, es malo para mí. Pero claro, eso sería en situación de a lo mejor de dolor agudo, donde había un daño en el tejido agudo, una inflamación, etcétera. Pero no es lo que sucedería cuando ese tejido está curado. Y además, ya no es curado porque no se trata solo de que el tejido deje de tener inflamación, sino de que tolere más, de que sea más capaz, que es ahí donde entra mi papel como entrenador, en el que entrenamos el tejido, lo condicionamos, generamos sinergias con otras zonas para que tú seas capaz de tener más posibilidades de moverte en el entorno, más variabilidad de movimiento, más capacidad de enfrentarte a situaciones caóticas o peligrosas y que como eres mucho más capaz de eso, el cerebro no percibe una amenaza en esas situaciones. Por lo tanto, el dolor desaparece. O sigue ahí porque hay otra cosa que no es solo la capacidad de tolerancia del tejido, que puede ser otra cosa como que tu sistema vestibular esté alterado, como que haya una cicatriz que no esté, que tenga una jerarquía mucho mayor que el simple hecho de tú contraer un músculo y proteger la articulación, etcétera, etcétera. Vale, una vez hemos explicado las 4 etapas, vamos a hilar esto de las relaciones con otra cosa. Lo de las relaciones lo hacía, lo de las conductas que se van creando, pues estímulo, respuesta y hago un hilo ahí. Hay una cosa que vi el otro día que era el efecto Bannister, que a mí es que me hizo mucha gracia. El efecto Roger Bannister creo que era, porque era que hace 1960 o así, un grupo de investigadores dijeron que no se podía correr una milla en menos de 4 minutos. Entonces, como que se generó una especie de bloqueo, ¿no? La gente, esto es como lo de que nadie rompe el récord de Usain Bolt por ahora, hasta que alguien lo rompa. Y entonces no es que solo uno lo rompa, es que de repente va a haber en diferentes partes del mundo personas que sí que lo batan. Se crea una especie de evento psicológico en el que de repente te das cuenta de que algo que parecía imposible no lo es. Esto en el libro de Indefensión Aprendida, de... Ay, ¿cómo era? Selfness Helpless, creo que es. No me acuerdo del autor, pero bueno, aparecían, pues eso, investigaciones con perros donde estaban en una jaula, les electrocutaban, les daban pequeñas descargas eléctricas y unos perros tenían una rejilla en la caja, en la jaula para poder huir y otros no. Entonces, claro, al que tenía una posibilidad de escapar, pues le daba la descarga y escapaba. Al que no, al principio se ponía nervioso, intentaba salir de caja y al final se resignaba, ¿vale? Esto es un evento muy importante, se resignaba a recibir ese estímulo nocivo y lo aceptaba. ¿Qué pasa? Que esos mismos perros luego los sacaban y les daban, les ponían una jaula a los dos abierta, o directamente casi que no había paredes. Entonces les dejaban la posibilidad de huir. El que sí que había tenido la posibilidad anteriormente de huir, conforme tenía una descarga, salía corriendo, y el otro, a pesar de tener las puertas abiertas, se quedaba en el sitio, sufriendo. Es decir, a veces tenemos herramientas para poder salir de ese dolor, nos dan otras herramientas, nos dan otras posibilidades de poder salir del dolor, pero nos hemos generado un hábito en ese dolor, nos hemos resignado a tener ese dolor para siempre porque es lo que estaba ahí, es lo que sigue ahí y no puede haber otra forma de vivir que no sea esta. Bueno, eso es la indefensión aprendida, ¿vale? Nosotros por lo menos tenemos quizá una mayor capacidad de raciocinio para ver diferentes factores de segundo y tercer orden. No todo, no todo el mundo, de hecho muy poca gente, pero con ayuda de profesionales pues puedes salir de ahí. Vale, dicho esto,
yo creo que se ha quedado muy buena cómputo de todo lo que es tema de recibir estímulos, la capacidad que tiene el cerebro de percibir una amenaza en esos estímulos y, y un poquito el cómo funciona el dolor a nivel de, bueno, decisión del cerebro de si quiere que algo duela o no para protegerte, para reducirte las posibilidades de hacerte daño o para que no exista el dolor para que tú salgas de una situación peligrosa y sobrevivas, que es más peligrosa que... o sea, perder una pierna quizá no es tan peligroso como perder la vida. Entonces, bueno, pues el cerebro jerarquiza y te da esas otras salidas. Eh, es muy interesante, es muy interesante. De hecho, no sé si lo sabéis, pero tú solo puedes sentir dolor de de una zona del cuerpo a la vez. Esto es porque en las astas posteriores de la raíz, las zonas donde se recibe la información, los canales de percepción, de nocicepción, digamos que es como una carretera de una vía. Entonces, esto es lo típico que te dicen, que si te duele el hombro, pellízcate en otro lado para que se te pase, ¿no? No es que se te vaya a pasar el dolor del hombro, pero sí que por un instante va a pasar de un lado al otro. Es decir, si a ti te duele el hombro continuamente y te haces daño en otro lado, te empezará a doler ese otro lado. Pero cuando ese otro lado ya no te duela, eh, porque se haya curado el tejido o porque tú pues hayas hecho un procesamiento de la información que esa zona ya no duele, tu hombro de dolor crónico, que a lo mejor no tiene nada de daño de tejido, pero siempre te duele, volverá a dolerte, ¿no? Es como que paso uno, paso el otro, si miro al hombro me duele el hombro, si miro a la rodilla, pues a lo mejor me duele la rodilla, ¿no? Es un dato muy curioso, que creo que está interesante, está interesante. Bueno, quiero que sepáis una cosa súper chula, que me ha parecido muy interesante cuando la leí, y es que a nivel de output, cuando tú ya tienes una decisión, tu cerebro ya decide darte la posibilidad de moverte, hay una capacidad voluntaria de movimiento y una capacidad reflexiva que funciona automáticamente, ¿vale? Voy a ir hasta el apartado en el que lo tengo puesto. Aquí está. Es brutal. Vale, el control del output tiene dos componentes principales, la actividad motora voluntaria y la estabilidad reflexiva. El movimiento voluntario está controlado por el hemisferio contralateral. No sé si lo sabéis, pero normalmente cuando tú mueves el brazo derecho, es el hemisferio izquierdo el que planifica ese movimiento, lo he dicho, ¿no? El que decide que el brazo derecho se va a mover, entonces manda el output, uy, perdón, qué hostia, el que manda el output y entonces se mueve. Vale. El lado izquierdo controla el lado derecho y viceversa. Aproximadamente el 10% de la producción total del hemisferio cortical se dedica al movimiento voluntario. El 10%. El resto es estabilidad reflexiva, o sea, lo que vendría a ser movimientos reflejos. Pues por ejemplo, yo ahora no estoy pensando, yo estoy moviendo mis manos, pero lo que viene a ser mi postura, lo que viene a ser mi cara, mi lengua y todo eso, yo no estoy controlando voluntariamente cómo se mueve. Está ahí. Mi postura, si yo no estoy pensando en contraer mi musculatura de la espalda, a veces sí que voy cayendo y digo, pues me pongo de pie. Pero no es voluntario, es reflexivo. Y ese sí que va del mismo lado. Lado derecho, lado izquierdo. Súper interesante, me pareció maravilloso cuando lo vi. Y esto también me viene a coalición para comentar una cosa interesante. Y es que tú, por ejemplo, la postura... claro, cuando te dicen que el dolor es por tu postura y todas esas cosas, eso en verdad es una parida. Eh, tú no controlas tu postura, tú no eres capaz de controlar voluntariamente tu postura, eso no existe, tú no puedes controlar. Tú lo que tienes que hacer es generar capacidad en los tejidos, que esos proprioceptores, esos receptores de ligamentos, de tendones, de cápsulas, de músculos, etcétera, perciban que esos tejidos tienen mayor capacidad para funcionar. Y quizá cuando estés mucho tiempo en una posición, ese tejido metabólicamente no se canse y entonces no te dé pues una sensación de dolor, porque suele ser una acidificación del medio por exceso de protones que a nivel metabólico pues estás produciendo metabólicamente para todo, ¿vale? Pues se producen
hidrogeniones para cada reacción química que tú vas haciendo, y luego tenemos nuestros tamponadores que van reciclando todo eso y bla, 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 bla. Bueno, el tema es que tú, si en una posición es como mantener el brazo en alto todo el rato, al final te acaba doliendo el músculo del hombro porque se fatiga tanto que te está mandando una señal, ¿no? El medio químico interno, esa sería la interocepción, a nivel de pH de la zona, pues seguramente cambie y el cerebro perciba esa información a nivel de input por diferentes receptores que hay a nivel de quimioreceptores. Entonces recibe esa información y dice, ostras, le voy a mandar dolor al hombro porque seguramente ese hombro, esos músculos están agotados. Y si sigue así, puede dañar la estructura. Entonces el dolor viene no con el daño físico, sino con la posibilidad de que exista un daño físico, como la percepción de amenaza de hacerte daño. Tú estás así 20 minutos, pues si es que llegas, y te arde el hombro, ¿vale? Y no se te ha roto el hombro, pero cuidado, porque claro, el cerebro te está diciendo, oye, baja el ritmo porque puede ser que te hagas daño. Entonces tú con la postura a veces pasa que malinterpretamos el estar en una posición mucho rato con dolor en esa posición y con que esa posición sea mala. No, no, o sea, estar mucho rato en una posición es malo. Malo no, no es adaptativo. O sea, tú estás todo el rato en la misma posición, así con los brazos levantados y te arden los hombros, igual que estoy todo el rato en la misma posición de la espalda y el cuello a lo mejor está en una palanca que está haciendo más esfuerzo y entonces me dice, uy, estoy cansado. O se me duerme el culo porque tengo todo el rato una presión en el glúteo, entonces pues hay menos riego sanguíneo y el cerebro me está diciendo, oye, espabila porque ese tejido no le apetece estar así de inarraigado, ¿no? Irrigado. Entonces, simplemente es el cerebro mandándote información de que espabiles y te muevas un poquito porque no es que sea la postura mala, sino que tú estás en una posición que está comprometiendo unos músculos y unas articulaciones al estar mucho tiempo en esa posición. Pues es que es muy sencillo, en verdad, de entender. Por eso no podemos decir, no, es que la postura de sentarte tiene que ser súper ergonómica. Eso lo que intenta es que tengas una postura en la que haya menores tensiones para así percibir menos fatiga para mantener esa posición. Pero lo ideal sería, por ejemplo, moverte y cambiar de posición y hacer unas sentadillas de vez en cuando, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, me he ido un poquito del tema, pero creo que también ha servido para explicar cómo la postura mantenida y esa quemazón muscular es solo una señal de input que el cerebro te dice, oye, pues cámbiate de posición porque me estoy agotando. No es que sea malo porque te va a hacer daño en el tejido, porque se te va a romper una vértebra de sentarte así, que es como, que son otras que... Esto lo digo porque hay gente que lo dice. Claro, es que no es que me esté enrollando mucho porque quiera, pero es porque hay gente que te dice que sentarte en una posición te va a romper o que hacer una sentadilla profunda te va a romper las rodillas o cosas así. Eso es una barbaridad. O sea, al final eh, no funciona el cuerpo así, no funciona. Espero que estas explicaciones, aunque complejas, te hayan abierto la mente a un mundo bueno, que quizá no conocías, que el cuerpo es maravilloso, pero es muy, muy complejo y como he dicho antes, desde un solo modelo no se puede interpretar el mundo, sino que tienes que tener muchos modelos para hacer conjeturas al respecto. Hay una cosa que me gusta explicar siempre a mis alumnos, y es el cubo y el grifo, ¿vale? Hay gente que lo explica diferente, como que se llena el cubo. Yo lo explico de esta manera, ¿vale? Tú tienes un cubo de energía al día. Tienes un cubo de energía. Y toda esa energía se va gastando conforme tú haces ejercicio, tú duermes poco, a ti te estresa ir en coche, te conduces y te pitan y eso te estresa y vas gastando energía. Pues tener relaciones sociales, hay gente a la que le da, ¿no? Como dicen, hay gente que le recarga y otra gente que le gasta, ¿no? Eh, Hacer ejercicio, estar en el ordenador con cansancio visual y estar fatigado visualmente, la cervical, no sé qué, todo eso va gastando tu cubo de energía. Entonces se va abriendo el grifo y va cayendo agua de energía. Los problemas con las compensaciones, pues por ejemplo, debilidad visual, vestibular, o sea, a nivel cervical, tejido con poca tolerancia. Todas esas cosas lo que hacen es que el cubo tiene un sistema en el que cuando queda poca agua, que vendría a ser la energía, manda señales de dolor.
tiene unos umbrales, ¿no? Que están más abajo o más arriba, depende de la tolerancia que tengas tú o de lo grande que sea el cubo, ¿vale? O de la cantidad de energía que tengas en el cubo cuando empiezas el día. Pensate eso, que a veces duermes mal y ya empiezas con el cubo con menos energía de lo que harías cuando estás que duermes bien. Entonces tú vas gastando, pero esos pequeños compensaciones de debilidad aquí, una alteración en el tejido allá, eso es pequeños agujeritos que van tirando agua, que van tirando esa energía. Y entonces se te gasta más rápido el cubo. Entonces bajas más rápido los umbrales en los que el cerebro percibe que hay un peligro. Y entonces produce dolor. A veces hay gente que tiene dolor, por ejemplo, gente que tiene dolor cervical porque tuvo un accidente hace tiempo, el tejido ya está bien. Ahora de repente vuelven a tener dolores o episodios de dolor, pero no lo achacan a nada. Dicen, es que yo estaba, bueno, pues he trabajado mucho, he tenido mucho cansancio emocional en el trabajo y entonces me ha dado un dolor. Pero yo no he hecho nada malo con el cuello. Bueno, es que no es solo el cuello, es todo. Y espero que con todo esto que vamos contando se explique mejor. Que no es solo el cuello, es todo. Todo tiene que ver. Todos los receptores que hemos tenido, todos los factores culturales, el trabajo, el ambiente de trabajo, el estrés en el trabajo, las expectativas de las consecuencias de ese dolor, porque a veces gente piensa que el dolor, si me duele es porque hay algo dañado dentro, que hay algo que se está degenerando o algo que está degenerado y eso se está rozando y tal, no sé qué, pues eso ya son expectativas sobre lo que puede estar pasando, creencias, la falta de conocimiento sobre este tipo de cosas que estamos contando aquí, hay gente a la que le magnifica su dolor. Pues todo eso es importante, todo eso es importante saberlo. Por eso decía lo de la postura y tal, pues que no hay que mirarlo solo desde ese puntito. Hay muchas más cosas que decir, hay muchas más factores de los que hablar a nivel jerárquico. Luego cuando te metes en el tema del procesamiento, de evaluación de los estímulos, pues luego tienes muchas cosas que ver, como diferentes partes del cerebro y cómo lo procesan, o receptores distales, ¿no? Periféricos, pues que si los nervios, que si tal. Todo eso será muy interesante hablarlo el próximo día, ¿vale? Vamos a partirlo aquí. El próximo día hablamos del sistema visual y vestibular y del perceptivo y ver cómo están situados en la jerarquía para ver cómo afectan exactamente al dolor, a la percepción del dolor, etcétera, y al rendimiento deportivo o a la recuperación de una lesión, ¿vale? Que esto también es importante. Espero que haya quedado claro factores o cosas importantes como que el dolor no es un input, sino que es un output después de un procesamiento, de que el cerebro evalúe cuánto es de amenazante esa cantidad de estímulos que está recibiendo, que a veces hay dolor sin daño, a veces hay daño sin dolor, a veces el dolor no es proporcional al daño, ya sea a la baja o a la alta, y que tenemos que tener muchas más cosas en cuenta que solo el tejido, ¿vale? Que a veces nos enfocamos demasiado en el tejido, pero a veces hay otras cosas como el disfrute, la adherencia al programa, el trabajo de otras zonas, de otras articulaciones porque están compensando y generando más tensiones en ese tejido, etcétera, etcétera. Lesiones anteriores, bla, 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 bla. No sé, esto es impresionante, hay mucho de qué hablar, por eso entenderéis que me dedico a esto y no es fácil. A veces te vienen personas con dolor con 1000 orígenes diferentes y es papel del entrenador pues preguntar, buscar, mejorar las condiciones físicas de esa persona para que luego cada vez haya menos estresores, que el cubo sea más grande y que tengas más energía dentro del cubo y que los umbrales bajen todo lo posible. En este caso hablo de que umbrales bajen porque es como que no salten a la mínima. Mi cubo va al revés, ¿vale? Entonces, es un poco eso, ¿vale? Es un poco un conjunto de muchos factores. Sin más, me alegro mucho de que hayas llegado hasta aquí. Me parece que ha sido una charla bastante extensa. Quizá he ido y venido en muchos conceptos, pero ya sabéis que por una parte me gusta enrollarme en algunas cosas y por otra parte creo que es más entretenido el no estar todo el rato de una manera muy estructurada diciendo ABC, porque creo que en ese tipo de conversaciones también contar experiencias personales, etcétera, puede estar chulo, puede estar bien. He ido repitiendo mucho las mismas ideas, así que espero que más o menos te lo hayas estructurado en la cabeza. Espero que hayamos quitado mitos de tu cabeza que existían sobre ciertas cosas. Y, y bueno, pues te veo en el próximo episodio. Muchas gracias por estar aquí. Nadie dijo que fuera fácil, pero solo se hace camino al andar. Vamos allá.